agradecer por la posibilidad de conversar a la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, hasta hace poquito vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por poder conversar. Hola, muy buenos días, Patricio. Gracias a ustedes por contactarme. No, gracias, diputada. Bueno, ¿qué comentario nos podría hacer sobre lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados? Mire, Patricio, en realidad lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, todo el proceso, digamos, da cuenta de varias cosas. Por una parte, de fallas del sistema político evidentes, ¿no es cierto?, que alientan la fragmentación política, alientan el transfugismo, es decir, de personas que son elegidas en función de representar un determinado partido político y después se van a otro. Eso tiene en países desarrollados como España, está penado. Aquí no ha sido posible sacar una ley contra el transfugismo. Bueno, decía que los déficits del sistema político se acrecientan, además, estos déficits por los intentos que existen, a mi juicio, de parte de la derecha, de intentar bloquear por todos los medios la agenda del gobierno. Y esto significaba apoderarse, por cierto, de la mesa de la Cámara, intentar reorganizar las comisiones, que sabemos que es importante, muy importante a la hora de establecer las prioridades de las distintas tablas y agendas legislativas. Pero además da cuenta de el proceso, yo diría, de degradación del Congreso, que no es algo sorpresivo, es una de las instituciones, me parece que la peor evaluada. Entonces, todo este circo de presentar una censura a 24 horas de que asume la presidencia, con Carlos Cariola a la cabeza, no es más que una expresión triste de lo que la ciudadanía ve como un circo. Porque en lugar de abocarnos a poder legislar realmente sobre los temas que le importan a la ciudadanía, se está nuevamente en un show que tiene mucho de mediático, mucho de odiosidad, mucho de intentos, como han sido hasta ahora, de excluir a un sector político, por ellos, ojalá, de toda la institucionalidad. En fin, esto degrada todo, aumenta más el lodazal del desprestigio en que está hundido el Congreso. Sí, ha dicho varias cosas interesantes, diputada, a ver si podemos ir más concretamente a algunas. Usted habla de la dispersión. Bueno, para contrarrestar la dispersión hay que hacer reformas al sistema político. Y más aún cuando venimos después del binominal, que tenía ese otro problema, que cohesionaba demasiado en contra de la representatividad, ¿no? ¿Cuál sería, a su modo de ver, una reforma que pudiera hacer menos disperso el funcionamiento del Parlamento, pero al mismo tiempo que no vaya en demasiado detrimento de la representatividad? ¿Qué medidas habría que tomar? Sí, yo creo que esto es algo que hay que abocarse ya a la modificación del sistema político y fundamentalmente convocar constitucionalistas, expertos, digamos, en el tema, además de políticos, obviamente. Pero uno de los puntos es, diría, subir la cuota que los partidos políticos tienen que tener de representación para conformarse como tales. Porque hoy no está, o sea, debería ser, a mi juicio, el 5% al menos o más de representación. Porque si no, queda sujeto a la recolección de firmas, que es un proceso bastante poco transparente. ¿Me entiende usted? ¿Cómo se obtienen las firmas? La gente que votó por ese partido, que aspira a transformarse en partido político, tiene que haber un umbral. Tiene que haber también, lo que le decía antes, una sanción al transfugismo. Ya, o sea, revocación del cargo. Es cuestión de todos los días acá. ¿Revocación del cargo? No, el transfugismo es
No, Cuando digo, alguien cuando alguien no. renuncia, ¿no? Pierde... Claro, por supuesto. Es decir, tiene que haber algún tipo de sanción que tiene que buscarse adecuada, pero no puede quedar sin sanción ese tipo de conductas, además, ¿no es cierto?, que son muy oradan mucho, en definitiva, la convivencia democrática, porque esto no es un tema solamente, no es técnico, es un tema profundamente de sociedad. Uh-huh. Es un tema de sociedad. ¿Cómo hacemos para tener una convivencia democrática de mejor calidad? Que se ha degradado, sí, sin duda. Y respecto a la degradación, que déjeme decirle que yo lo comparto, y lo comparto con mucha tristeza. Creo que nunca, ni habiendo sido niño cuando empezó el Parlamento nuevamente en el 90, ni durante estos años en que me ha tocado ser periodista, había visto una Cámara de Diputados de tan bajo nivel en la discusión. Lo digo con mucho respeto, pero muy convencido. No sé si usted estará de acuerdo con esto. Absolutamente. Claro, el problema es que fuimos nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a los ciudadanos y ciudadanas de todo este país, quienes entre los 13 millones o 14 millones que estamos habilitados para participar, elegimos a estas 155 personas. Entonces, ¿qué reflexión podría hacer usted respecto a cómo salir de esto, ¿no? Porque no llegaron ahí desde la estratosfera ni porque alguien los designó, ¿no? No, llegaron algunos de ellos con una votación bien ínfima, ¿eh? Ajá. O sea, representación con 1000 votos. Están instalados en los escaños parlamentarios. Es decir, eso también es así, digamos. Uh-huh. Bueno, yo diría que, ¿qué podría decirle Patricio? O sea, obviamente esta degradación de la política ha sido algo gradual, ¿no es cierto?, que tiene que ver, a mí, modo de ver, con múltiples factores, que se iniciaron estos factores precisamente en la transición, porque el sistema binominal por una parte, pero también cuando se hizo carne y se implementó en forma, sí, ya como una especie de dogma de fe, el tema de los consensos, en que todo era por consenso, ¿no es cierto?, la legislación, las políticas públicas, lo que se hacía, era consenso. Uh-huh. Entonces, esto significó para la gente también alejarse mucho del sistema político, porque lo del consenso terminaba inevitablemente en cocina entre 2 o 3 personajes, los que representaban como el sistema binominal, a unos y otros. Todas las instituciones fueron elegidas como, en fin, todas las que tenemos que uh-huh. se tienen que designar, muchas de ellas por el Congreso, se imponía el sistema binominal. Entonces, en definitiva, una de las razones fue esa de alejamiento de la gente respecto a la política, porque sentían que no estaban representados de alguna manera y que su opinión no valía mucho, porque en definitiva podían querer A, pero a lo mejor en la cocina parlamentaria se decidía D, y se imponía que B era lo mejor. Uh-huh. Ante además, un movimiento social, por así llamarlo, bastante desmovilizado, como fue en los 90. Como pasa ahora. Ahora, obviamente, el movimiento social, que es fundamental en cualquier país democrático, para acelerar reformas, ¿no es cierto?, que vayan en beneficio de las grandes mayorías y no de grupitos privilegiados, ese movimiento social en Chile está en un reflujo evidente. Sí. Pero tampoco es por magia. No está en reflujo, porque sí. Hay que saber cuáles son las razones por las cuales el movimiento social hoy día está desarticulado. Para cerrar esta parte y abrir la otra de la entrevista, diputada, en su condición de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, se va a votar el lunes la censura de la mesa. Los primeros indicios dan cuenta de que los votos no estarían. ¿Cómo ve ese escenario? Yo apelo un poco a la racionalidad, uh-huh. y no a seguir en este afán, ¿no es cierto?, descalificatorio, destructivo, como dije antes, no lo voy a repetir, o sea, de seguir dando show. Yo apelo a la racionalidad de sectores de la oposición
para que la mesa realmente pueda abocarse a lo que tiene que abocarse, con una presidenta además que es una máquina de trabajo, como es Carol Cariola, y que va, por cierto, representando, la mesa representa la institucionalidad de la Cámara, no representa un sector político, no, representa la institucionalidad. El apego al reglamento, el dar garantías de ecuanimidad, que esta mesa las da, a mi modo de ver, en forma total. Entonces yo apelo a eso, a la racionalidad, por favor, pongámonos a legislar sin estos sobresaltos que hacen que 2/3 de la sala estén vacías mientras se está discutiendo proyectos de ley. Porque los parlamentarios están en los pasillos negociándose o hablándose a las orejas. Privilegio que la mayoría de los trabajadores remunerados de este país no tiene, ¿no? No estar a la hora en que hay que estar. Estamos conversando con la diputada Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, hasta hace poquito vicepresidenta de la Cámara, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputada, y vamos ahí. Dos comentarios en uno. Primero, si uno revisa lo que ha ocurrido con el gobierno de Milei, uno podría decir a estas alturas que es una constante y no una excepción tener roces con los países de la región, roces, conflictos, lo que sea. Por lo tanto, uno debería presumir que el problema con Argentina no se cierra con las disculpas de la ministra Bullrich de ayer y que va a haber nuevos episodios. Pero además hay algunas cosas que para algunos son no de mayor importancia, para otras sí, como por ejemplo este anuncio de una mayor presencia militar en el sur de nuestro país con bases estadounidenses y todo lo demás. Bueno, ¿cómo ve usted en el futuro inmediato el tema de la relación de Chile con Argentina y qué prevenciones habría que tener? Yo creo que indudablemente un gobierno como el de Milei, ¿no es cierto?, de extrema derecha, va a estar constantemente tratando de provocar artificialmente algún conflicto con Chile. Entonces va a ser necesario, por cierto, tener muchos resguardos, y por eso fue tan adecuado que frente a estas imputaciones de Bullrich a nuestro país, ¿no es cierto?, imputaciones bastante delirantes por lo demás, se haya enviado una nota de protesta, que significó que diera las excusas y que este capítulo de la tensión se diera por cerrado. Ya, algunos columnistas dijeron que el gobierno chileno había sobrereaccionado. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo para nada. Todas estas calificaciones de la sobrereacción y que el tono, y que con Venezuela fue otro tono, son todas parte de la campaña, de una campaña de verdad, pasando por Patricio, ¿sí?, completamente exacerbada contra el gobierno. En la Comisión de Relaciones Exteriores es algo, de verdad, yo no lo había visto nunca. Yo presidí la Comisión de Relaciones Exteriores y el tono que se emplea, la falta de interés real por la política exterior, sino más bien por la guerrilla que se hace respecto al convenio, por ejemplo, de cooperación policial con Venezuela, al que se calificó con una ignorancia increíble de tratado, o sea que era necesario que pasara por el Congreso, en circunstancias que era un convenio, tal como lo dijo la Contraloría. Bueno, en fin. Es que algunos columnistas aquí dicen cualquier cosa, sobre todo cuando se trata de atacar al gobierno. No fue para nada, como tampoco fue elevado de tono que el presidente haya llamado a consulta al embajador Gasmuri, el embajador nuestro en Venezuela, después de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores negando la existencia del Tren de Aragua. Tampoco fue subido de tono eso. Era lo que correspondía hacer. Vamos a ir al tiro a Venezuela, pero para cerrar el tema de Argentina, ¿cómo lo ve? ¿Piensa que va a ser un episodio? ¿Podría haber más conflictos? ¿Le mencionaba? No, yo creo que vamos a estar, como yo le decía, creo que es un gobierno que va a estar tratando de provocar impases permanentemente. Porque esto, lo que dijo Bullrich, como le decía, son imputaciones bastante delirantes. Y además, esto se hace cargo, ¿no es cierto?, de declaraciones del legislador Marco Rubio, republicano, que fueron completamente desmentidas inmediatamente que las dijo, digamos, ni más ni menos que por el secretario
de Estado adjunto para América Latina, Mark Wells, que desmintió lo que dijo Rubio, pero aquí los medios, ¿no es cierto?, lo que portada y de por lo menos 2 o 3 días eran los dichos de Marco Rubio, los dichos de Patricia Bullrich, y así se van creando realidades virtuales. Sí, bueno, a base de desinformación. Y uno debería decir, lo digo yo, no es necesario que lo diga usted, el senador Rubio en el último tiempo ha solido hacerle flacos favores a su propio prestigio con algunas cosas que dice y el nivel de fundamentación que tiene. Sí, diputada de Venezuela, esto tiene 2 patas, ¿no? Por un lado, cómo debería conducirse el gobierno, pero por el otro lado, la pata política, porque el tema de Venezuela, guste o no, ha sido parte de la política interna hace varios años, ¿no? Pero además, adicionalmente, tenemos elecciones el próximo 28 de julio, lo cual hace presumir que se va a agudizar esa situación, pero además hay quienes piensan que podría introducir tensiones al interior del oficialismo. ¿Dónde debería pararse tanto el gobierno como las fuerzas políticas del oficialismo en una circunstancia como esta? Mire, el tema de Venezuela ha sido otro de los temas usados y abusados permanentemente, digamos, no solo durante este gobierno, también durante Bachelet 2, en fin. Yo lo veo, o sea, yo soy integrante de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Defensa, cómo se está viendo de parte del gobierno y en particular de la Cancillería. Ha atendido, digamos, el tema de las organizaciones criminales transnacionales, de la cantidad, porque otra de las cosas que hay es una cuestión de instalar que son los migrantes los únicos delincuentes acá, pero atendido que hay una población penal, por una parte, de origen venezolano, y por otra parte, ¿no es cierto?, sabemos de la existencia de estas organizaciones criminales transnacionales dirigidas por extranjeros, en el caso del Tren de Aragua Venezuela, en el caso de los trinitarios República Dominicanos. Bueno, atendía esa realidad, que es una realidad que no solo nos afecta a nosotros, hay que ser claro y entender que ese tema de desmontar las bandas criminales transnacionales es imposible que sea una tarea unilateral de nuestro Estado. Tenemos obligadamente que hacerlo con la cooperación, y en este caso con la cooperación concreta de Venezuela. Eso lo han dicho todas nuestras autoridades, y las han dicho con fundamentos técnicos, no con fundamentos ideológicos. Claro, lo que pasa es que son diputados incluso lo que pasa es que son diputados del propio oficialismo, cito aquí a Manucheri, pero no es el único, que dicen que hay que prohibir el ingreso de venezolanos, otros dicen... esas declaraciones de Manucheri, perdón, son, o sea, yo otra de los puntos, y eso sería otro punto, cómo se ha caído en el populismo penal y en la xenofobia exclusivamente para hablarle a la gente a pie, que siente miedo de los extranjeros, que siente miedo de salir a caminar por la noche. Entonces, yo creo que en esto hay que ser serio. Pues claro, pero hay otros que han hablado, republicanos, de correr bala. O sea, aquí se dice cualquier cosa, Patricio. O sea, es tal lo que esto tiene que ver con la degradación de todo, con la falta de cohesión social de una sociedad, que se dice cualquier cosa. Diputada, se dice cualquier cosa con tal de capturar supuestamente electorado para la elección que viene en pocos meses más. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, y para, digamos, finalizar, no hacerlo muy largo, uno de estos ejemplos, digamos, de la cooperación, y que también fue obstaculizado, impugnado y chaqueteado por la oposición, fue el convenio policial entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Exterior de Venezuela, que es de muchos aspectos, no desde la capacitación hasta las alertas tempranas, hasta la entrega de información, porque nosotros
No tenemos información, porque en este país, Patricio, entraron durante el gobierno de Piñera II 100.000 inmigrantes irregulares. 100.000. Diputada, Que no están en sí, ninguna base de datos, no están en ninguna sí, base de datos, y sí. que son además contratados por varias empresas las cuales hacen vista gorda que están inmigrantes ilegales. Sí, y respecto a la situación política de Venezuela, porque, bueno, la hemos entrevistado muchas veces, nosotros no pertenecemos al tipo de medios que incurrimos en el acto reflejo de que cada vez que entrevistamos a un comunista le preguntamos la opinión política por Venezuela, pero es inevitable que eso va a ocurrir y va a ocurrir cada vez más y va a ocurrir todos los días de aquí a la elección del próximo 28 de julio. ¿Cómo debería manejarse el Partido Comunista o qué debería decir, en su opinión, el Partido Comunista frente a la situación política de Venezuela? Yo creo que lo que ha dicho Patricio, o sea, esta tarde, primero que nada, el Partido Comunista en Venezuela es oposición al gobierno de Maduro, ¿ya? Primera cosa. Y en segundo lugar, el estar intentando siempre, endilgándole al Partido Comunista, ¿no es cierto?, la situación de Venezuela, es una muestra más que cree que le diga, de esta cuestión rabiosa que existe. Porque yo no sé si a los diputados de derecha, por ejemplo, se les pregunta por la situación que Milei ha desencadenado en la Argentina, o la situación de verdad que ha desencadenado, no solo que tiene limpio de pandillas, como dijo Kass, Bukele. No sé si les preguntan por eso. No se aborda eso. Entonces yo creo que lo que hemos dicho siempre es, primero, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de lo que ocurre en Venezuela. Yo, por lo menos por lo que conozco, Venezuela efectivamente tiene elecciones y efectivamente tiene mucho más diarios de oposición que los que hay acá. Eso es un hecho. Ahora, es un hecho también, porque he leído los informes de los organismos internacionales de derechos humanos, que violan los derechos humanos. Evidentemente. Se violan los derechos humanos, sobre todo de personas con, digamos, en esta suerte de limpieza que se hace de elementos que pueden tener antecedentes penales. Entonces yo no podría, yo no impugno los informes de los organismos internacionales. No los impugno. Entonces eso, simplemente, y señalar que obviamente cada país, porque por favor, con Venezuela no ha habido montaje que no se ha hecho. Acordémonos del presidente designado, Guaidó. ¿En qué terminó eso? Recordemos, porque aquí nadie sabe qué es lo que ha ido pasando con la oposición venezolana. Perdón. Sí. Que es tremendamente fragmentada. Hay un problema, entonces si se quiere debatir en serio y no solo, ¿no es cierto?, sacar puntitos políticos, debatamos en serio. Diputada Carmen Hertz, le queremos agradecer por esta entrevista. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por el contacto. Adiós. Ahí estaba la diputada Carmen Hertz haciendo un repaso de las relaciones internacionales, de las situaciones que involucran a nuestro país, las relaciones con Argentina, con Venezuela, pero por cierto lo que está ocurriendo con la accidentada instalación de la nueva mesa de la Cámara. Vamos a retomar